como estábamos viendo, los aminoácidos, por la unión de dos aminoácidos, nosotros se forma el enlace peptídico entre el carboxilo y el grupo amino. Este enlace es plano y tiene dos conformaciones nada más. Tiene una conformación trans, como la podemos ver aquí, y una conformación cis. Ahí, cuando ambos están mirando hacia el mismo lado. Entonces, las conformaciones que se dan en las proteínas, la más predominante es la conformación trans. Entonces, cuando el aminoácido, el enlace está en una conformación trans, es como una aguja está mirando hacia arriba y otra hacia abajo. Cuando dos rectas están, por ejemplo, una hacia arriba y otra hacia abajo, están formando un ángulo de 180. Cuando ambas están mirando hacia el mismo lado, están formando un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, 0 grados, por ejemplo, ahí cuando llega a 180, trans. Cuando está en 0 grados, conformación cis. Ese es el ángulo omega. Se denomina ángulo omega, el ángulo que está en el enlace peptídico. Entonces, ahí tenemos 180. 180 y 0, solamente tiene esos dos, porque solamente esas dos conformaciones me van a dar un plano, nada más. Bueno, también hay otros ángulos, como mencionaba, el ángulo psi y el ángulo phi en un aminoácido. Por ejemplo, acá, si yo quiero medir el ángulo phi que se encuentra entre el grupo amino y el grupo carboxilo, ángulo phi, grupo amino, entre el nitrógeno del grupo amino y el carbono alfa, ¿ya? Nitrógeno del grupo amino y el carbono alfa, el ángulo phi. Me voy a guiar de los carboxilos. Por ejemplo, si yo los ubico a los carboxilos mirando hacia el mismo lado, voy a tener un ángulo de 0 grados, ahí, como si las dos agujas estuvieran hacia arriba, así. 0 grados, están superpuestos. El ángulo que yo estoy midiendo es este ángulo, ¿ya? Ahí. Si el ángulo que estoy midiendo es ese ángulo tiene que estar en dirección hacia mí, ese enlace, está en dirección hacia mí. Entonces, si yo veo, si este ángulo gira 90 grados, por ejemplo, a mi izquierda, será 90 negativo. Si gira 90 grados a la derecha, será positivo. Entonces llega a girar hasta 180 grados para la derecha y hasta 180 grados hacia la izquierda. Entonces que hay hasta 180 grados negativo y hasta 180 grados positivo. Y si se dan cuenta, lo que gira es el carboxilo que se encuentra detrás. Me fijo del carboxilo que se encuentra detrás, porque si yo cojo esto y lo que hago es girar esto, estoy midiendo el ángulo en sentido equivocado. Por ejemplo, ahí yo pensaría que el giro es 90 a la izquierda, cuando en realidad yo debo guiarme, debe ser la guía, y lo que ha girado es 90 a la derecha. 90 a la derecha, este es el que gira, me va a servir como guía. Entonces nosotros podemos medir así los ángulos en una cadena polipeptídica, ¿no? Los ángulos phi y los ángulos psi en un aminoácido que se encuentra en una cadena polipeptídica. Dentro de los aminoácidos forman cadenas polipeptídicas y hay dos estructuras secundarias con estructura definida. Tenemos las hojas beta, que son las que tenemos acá,
hojas beta tienen la forma de un zigzag en el que un aminoácido, por ejemplo, el radical está mirando hacia arriba, el siguiente está hacia abajo, el siguiente hacia arriba, el siguiente hacia abajo y así. Y una alfa hélice también es una estructura secundaria. Una alfa hélice, bueno, como su nombre lo dice, es una hélice. Una hélice en la que puede tener un giro a la derecha o a la izquierda. Los de giro a la derecha son más comunes. Por ejemplo, acá tenemos una hélice alfa con giro a la derecha. ¿Cómo me doy cuenta que esta hélice alfa tiene un giro a la derecha? Si yo sigo la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, este continúa aquí, continúa acá, aquí, 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 lo sigo con mi mano y el pulgar hacia arriba. Si lo sigo con mi mano derecha, es una alfa hélice con giro hacia la derecha. Si lo sigo con la izquierda, será una alfa hélice con giro a la izquierda, pero no se puede seguir a la izquierda en este caso, ¿sí? Porque el aminoácido continúa acá, aquí y aquí. En este caso se sigue la secuencia de aminoácidos con la mano derecha. Es una alfa hélice con giro a la derecha. En la parte interior forma como un túnel. Los radicales se encuentran hacia afuera, Estas estructuras, por ejemplo, la hoja beta tiene también un inicio y un final. Por ejemplo, acá comienza en el grupo amino y termina en el grupo carboxilo. Esto lo representamos como flechas. Se le denomina ribones, que son cintas en la traducción. El grupo amino, por ejemplo, acá, y el grupo carboxilo. La flecha tiene este sentido, del amino al carboxilo. Por ejemplo, si yo quiero ubicar esta hoja beta, acá no tendría que colocarla así, sino en este sentido. Acá está el grupo amino y acá está el carboxilo terminal. Amino terminal y carboxilo terminal. Ahí. Esta estructura en hoja beta que tenemos acá está representado acá con una flecha. Aquí hay otra estructura en hoja beta que está mirando hacia allá, así. Y esta también hacia allá. Tenemos tres hojas betas. Por ejemplo, acá tenemos otra hoja beta. Y acá vamos a formar otra hoja beta. Un radical hacia abajo, el siguiente hacia arriba. El otro radical nuevamente lo coloco hacia abajo. Un radical hacia abajo, un radical hacia arriba, un radical hacia abajo. Ya. También tenemos que tener en cuenta de que todos los aminoácidos tienen que ser L-aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos un L-aminoácido. Un L-aminoácido, a ver, vamos a ver. Un D-aminoácido. Un D-aminoácido. Para poder hacer estas estructuras tenemos que usar L-aminoácidos. Si estamos usando D-aminoácidos no se va a poder. Entonces hacemos ahí el enlace.
el enlace peptídico y a partir de esta secuencia, por ejemplo acá tenemos una secuencia que no tiene forma definida, ¿no es cierto? No forma un zigzag, no forma una alfa hélice, no tiene una estructura definida. Los ángulos phi y psi están diferentes medidas de ángulo phi y psi tienen estos. Forma una estructura no definida a lo que se le denomina random coil, que es enrollamiento al azar, traducción. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, voy a formar una hoja beta. Por ejemplo, radical hacia arriba, el siguiente radical hacia abajo, el siguiente radical hacia arriba, el siguiente radical hacia abajo, radical hacia arriba. Si se dan cuenta, estoy moviendo yo los ángulos phi y los ángulos psi, nada más. Son los que tienen libertad de movimiento. Y ya tengo un zigzag, una hoja beta. Entonces, las hojas beta, como las podemos ver acá, a veces se encuentran juntas, se unen. Por ejemplo, si esta hoja beta está a continuación de otra hoja beta, forman enlaces, puentes de hidrógeno, y esta hoja beta con esta hoja beta también, puentes de hidrógeno, se juntan. Esos puentes de hidrógeno, por ejemplo, se forman entre el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo amino, por ejemplo, de una cadena con el grupo carboxilo de la otra cadena. Ya, por ejemplo, tenemos los puentes de hidrógeno. Ahí están los puentes de hidrógeno. Bueno, son transparentes, no se ven muy bien. Entonces, para formar los puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, de esta forma. En realidad el puente de hidrógeno es, ahí está, el hidrógeno que está entre el oxígeno del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino. Ya, es atraído por el oxígeno. Ahí, de esta forma quedan los puentes de hidrógeno. Entonces, estabilizan más la estructura todavía. Si nos podemos dar cuenta, los puentes de hidrógeno que se forman son paralelos y verticales. Paralelos y verticales. Y
Son paralelos y verticales. Así. Son todos verticales, por lo tanto son paralelos. Ahí. Dos acá, uno aquí. Se puede observar. Y ambas cadenas tienen un sentido. Por ejemplo, esta cadena está apuntando hacia allá y esta cadena en el lado contrario. Una cadena está apuntando a la derecha, la otra a la izquierda. Vamos a ubicarlo aquí, por ejemplo. Esta cadena está apuntando hacia la derecha y esta cadena está apuntando hacia la izquierda. Si nosotros lo ubicamos sería así. N terminal acá, carboxilo, y luego acá N terminal y carboxilo. Sería esto, lo que estamos representando acá sería esto. Cuando las cadenas, las hojas beta, una está apuntando hacia un lado y la otra está en otro sentido, se encuentran en forma antiparalela. Y esta hoja beta con esta hoja beta están en el mismo sentido, están en forma paralela. Por ejemplo, acá tenemos otra cadena. Les dije, estas dos cadenas estaban representadas por esto, y la tercera cadena tendría que ponerla de N a C terminal. Entonces sería en este sentido, porque acá está el N y acá está el C terminal, así. Si vamos a colocar los puentes de hidrógeno también acá, entonces tenemos ya las tres cadenas unidas por puentes de hidrógeno. Cuando las cadenas están en forma antiparalela, dijimos, los enlaces, los puentes de hidrógeno son verticales, así. Pero cuando las cadenas son paralelas, los puentes de hidrógeno que vemos acá no son verticales, son oblicuos, diagonales, si se dan cuenta. Acá, este con este no son verticales, este tampoco, son así como lo estaba mostrando, oblicuos. Ya lo vamos a graficar acá mejor. Tienen esta forma, los puentes de hidrógeno son así. Cuando son paralelos y cuando son antiparalelas son verticales. Ahí tenemos la estructura. Está acá graficada, sería así. Y si nosotros vemos, queda como una hoja, como una lámina. Claro que aquí faltan los radicales. Los radicales van para acá y los radicales. Ahí se puede observar en este sentido, luego en este sentido y luego en este sentido. Claro que esto es parte de una cadena polipeptídica. Esto empieza, por ejemplo, supongamos que empieza antes, ¿no? Continúa por acá, continúa
Y de acá hay una secuencia de aminoácidos todavía que no está en hoja beta, continúa acá, continúa por acá y continuará por acá hasta llegar acá. Este es las hojas beta y esto es la alfa hélice. Ya. Bueno, hasta ahí lo que tenemos las estructuras secundarias. ¿Qué más podemos ver? Hay ángulos que son preferidos por las alfa hélices, por ejemplo, y ángulos que también se encuentran en las hojas betas. ¿Se acuerdan que habíamos medido los ángulos psi y los ángulos phi? Bueno, los ángulos phi y los ángulos psi son los que les mencionaba que giran con libertad de movimiento. Acá tenemos, por ejemplo, el ángulo phi y el ángulo psi. Ya, pero tampoco es que tienen tanta libertad de movimiento. O sea, pueden girar 360 grados, sí, pero por ejemplo, siempre y cuando no haya una molécula que se encuentre cerca y que choque con ella. Por ejemplo, esto llega a chocar aquí. A eso se le denomina clash o choque estérico aquí. Entonces este ángulo va a ser más difícil que se dé, ¿sí? Puede darse este ángulo, pero este ángulo tendría que cambiar. El ángulo phi tendría que cambiar para que pueda darse este ángulo psi. Entonces hay ángulos que necesitarán, claro, es como si yo tengo dos electrones. Los electrones tienen carga negativa y se van a repeler, ¿sí? Se van a repeler, pero se pueden acercar los puedo yo coger y hacer que se acerquen, sí los puedo, pero voy a necesitar energía para mantenerlos más juntos. Entonces, mientras yo voy a necesitar más energía para tenerlos más juntos. O sea, es como cuando quieren unir dos imanes que tienen el mismo polo, no se quieren unir, pero eso no quiere decir que nosotros no los unimos. A veces metemos presión, fuerza y llegamos a unirlos. Lo mismo sucede acá. Hay ángulos que son menos favorables y ángulos que son más favorables. Por ejemplo, mientras más se acerca a este átomo, este lo va a repeler con más fuerza. Entonces ahí necesitará más energía para que se encuentre en esa posición y menos energía cuando se encuentra en esa posición porque está más lejos. Entonces, de acuerdo a eso, los ángulos adoptan su forma más favorable, donde se encuentren con menos energía. Entonces, estos ángulos nosotros los podemos medir y podemos graficarlos en un gráfico que se denomina Ramachandran. Profesor, antes de continuar, ¿podría explicarnos cómo hacer una alfa hélice? Ya. Habíamos hecho hasta ahora una hoja beta, ¿no es cierto? Pero hemos mostrado una alfa hélice que ya está hecho, claro. Es un poco más complicado de hacer, sí. Por ejemplo, vamos a desarmar esta alfa hélice, esta hoja beta, y vamos a mover los ángulos phi y los ángulos psi de tal manera que armemos esta estructura, ¿sí? A ver.
Ya, ¿qué vamos a hacer? Si nos damos cuenta, la alfa hélice, todos los radicales quedan hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que ver? Que los carboxilos, si uno está mirando, o sea, si está mirando hacia arriba, todos los carboxilos están mirando hacia arriba, todos. Si los carboxilos están mirando hacia arriba, los aminos estarán mirando hacia abajo, todos. ¿Sí? Es depende de cómo lo coja yo también. Si lo cojo así, los carboxilos estarán mirando hacia abajo y los aminos hacia arriba. ¿Ya? Pero todos en la misma dirección. ¿Qué más? Bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Tuvimos una El- cadena polipeptídica y entonces ahorita no está como No. ningún ángulo. no tienen, claro, conformación. Bueno, parece una hoja beta, ¿no? Lo que vamos a hacer es alinear el amino con el, o sea, vamos a mover estos ángulos, ¿sí? Este ángulo phi estoy moviendo, ¿sí? Lo voy a poner ahí más o menos, ahí, mirando junto con este, ¿ya? Ajá, así. El siguiente que voy a mover es el ángulo psi, ¿no es cierto? Y lo voy a colocar acá con el hidrógeno, ¿sí? Ajá, así. Quedaría más o menos así. Así. Está alineado con el hidrógeno y ya. Pasamos al siguiente ángulo, otra vez el ángulo phi, pero del siguiente aminoácido. Y hacemos lo mismo. Lo ubicamos ahí. Mirando a este, al radical. O sea, el enlace no hay que mover, no. Sí, pero el enlace que sea trans. Ahí, sí. Este amino, bueno, al radical, exacto, así. El radical, el siguiente sería el psi, y el psi lo vamos a mover ahí, al hidrógeno. El siguiente, el phi otra vez. Hacemos lo mismo. El siguiente, el psi al hidrógeno. El siguiente es el phi. Y así seguimos esa secuencia. Y se dan cuenta cómo se va formando una hélice, ¿sí? ¿Ven? Aquí, acá, acá. Exacto, se está formando la hélice, ¿no es cierto? Todos los aminos, si se dan cuenta, están mirando hacia abajo en este caso, y los carboxilos hacia arriba. Ahora, los alfa hélices también están estabilizados por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se dan también carboxilo y amino. Por ejemplo, yo voy a coger este carboxilo para hacer el puente de hidrógeno. ¿Ya? Acá voy a colocar un puente. Este carboxilo le pertenece a este aminoácido, al primero. ¿Ya? Al primero. Entonces, 1 más 4 aminoácidos son 5, ¿no? Voy a ubicar el quinto aminoácido. Este es el primer aminoácido, el carboxilo del primero. Segundo, tercero, cuarto, quinto aminoácido. Este es el quinto aminoácido. Entonces, ¿quién se va a unir? Su grupo amino del quinto aminoácido. Porque este es el carboxilo, entonces voy a unir con el grupo amino. Este amino es el que se va a unir. Ahí está. ¿Qué hacemos? Lo inclinamos un poquito, ¿sí? Lo hacemos un poquito oblicuo.
y seguimos. Entonces el siguiente carboxilo con el siguiente amino. Otro puente de hidrógeno colocamos. Mientras la cadena es más grande, mejor se ve claro el alfa hélice, ¿no? Y forma un triángulo. Exacto. Tenemos que ver que se va formando un triángulo ahí, como esto. Un triángulo. Y ahí se va formando el triángulo. Los radicales van quedando hacia afuera. ¿Y cuál es la diferencia de los ángulos? ¿O cómo estudiaríamos la diferencia de los ángulos entre una hoja beta y una hélice alfa? O un random coil. Claro, eso es lo que justamente íbamos a pasar a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá los ángulos phi y los ángulos psi, si yo los mido, van a tener una característica diferente a los ángulos psi y los ángulos phi de una hoja o lámina beta y de un random coil, claro. Por ejemplo, si yo hago un gráfico, y este gráfico es muy conocido ya, que se llama el gráfico de Ramachandran o Ramachandran plot, porque fue el científico hindú que los estudió, que se dedicó a esto, ¿no? En el eje Y, ubicó los ángulos psi, y en el eje X ubicó los ángulos phi, los que se dan entre el carbono alfa y el nitrógeno del grupo amino. Entonces, aquí 0 grados, hacia acá, hasta 180 positivo llega y 180 negativo. Ahí 0 grados, 190, por acá más o menos será 180 negativo, y para acá 90 positivo, 180 positivo. Claro que 180 al final sería lo mismo, ¿no? 180 negativo que positivo es lo mismo. ¿Sí? En el caso, los ángulos sí, igual, 180 acá, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, se pueden medir los ángulos aquí. Se pueden medir los ángulos aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos una alfa hélice y empezamos a medir el ángulo de este aminoácido, los ángulos de este aminoácido. Este aminoácido tiene dos ángulos, este y este, el ángulo phi y el ángulo psi, ¿cierto? Porque estos son los que giran. Pero en este caso se encuentra ahí se encuentra. Yo lo mido. Por ejemplo, este aminoácido es la glicina. Voy a medir su ángulo phi y su ángulo psi. Su ángulo phi, y voy a obtener un valor, por ejemplo, de menos 150. Y mido el ángulo psi y voy a encontrar el valor de 60, por ejemplo. Menos 60. Midiendo estos dos ángulos encuentro estos valores. Para la glicina, que es el primer aminoácido de mi secuencia, de mi alfa hélice, ubico estos ángulos en este gráfico. ¿Cómo los ubico? Ángulo phi 150.
negativo. Para acá están los negativos. Por acá estará 90 negativo y para acá 150 negativo. 150 negativo. El ángulo psi menos 60 sería hacia abajo. Por acá sería menos 60, estaría más o menos por acá. Entonces hago la intersección de estos dos ángulos y voy a obtener un punto. El punto donde se encuentra la glicina, por ejemplo, en este gráfico, la glicina. El siguiente aminoácido, suponiendo que es, por ejemplo, otro aminoácido, una aspartica. Hago lo mismo y lo ubico por acá. Otro aminoácido, el tercer aminoácido. Hago lo mismo, mido sus ángulos y lo encuentro por acá. Otro aminoácido, hago lo mismo y lo encuentro por acá. Y así. El siguiente aminoácido, el quinto aminoácido, hago lo mismo y así, lo encuentro por acá. Sus ángulos, midiendo sus ángulos. Entonces, lo curioso de esto es que todos los ángulos de las alfa hélice se van a encontrar por acá, en esta región. Alfa hélice. Por acá. Alfa hélice con giro a la derecha, voy a tener por acá. Mido los ángulos de las hojas beta. Las hojas beta los voy a encontrar por acá. Si yo cojo una hoja beta y empiezo a medir sus ángulos, voy a tener que el primer aminoácido puede estar por acá, el siguiente por acá, el siguiente por acá, y así. Y si es un alfa hélice con giro a la izquierda, estará por acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en los random coil? Que no hay una estructura definida. Cojo un random coil, por ejemplo, un random coil que no tiene una estructura definida, ¿no? Por ejemplo, ahí está haciendo un random coil. Un random coil. No es una hoja beta, no es una alfa hélice. No tiene formas definidas, ¿no? ¿Por qué? Si yo mido sus ángulos, por ejemplo, por acá, estos ángulos, mido los ángulos de este aminoácido, puede que esté acá. Del siguiente aminoácido, puede que esté por acá. Del siguiente, puede que esté por acá. Del siguiente, puede que esté por acá. Y así. No encuentro una forma definida. Por acá, por aquí, por acá. ¿Sí? ¿Ya? Eso sería un random coil. De esa manera yo puedo determinar, ¿no? Los ángulos de un aminoácido aquí, los ángulos más favorables también. Claro que hay regiones que son menos favorables, que necesitan más energía para que se den esos ángulos. Y eso no quiere decir que no se van a dar esos ángulos, también se dan. A veces hay aminoácidos que encontramos así por acá, midiendo sus ángulos. Claro que necesitan más energía para que se formen esos ángulos. Suponiendo que el ángulo el aminoácido se encuentra aquí. Entonces, van a necesitar, por ejemplo, este es el grupo carboxilo y este es el grupo carboxilo. ¿Sí? Mientras más juntos estén, van a necesitar más energía. ¿Ya? Claro, más juntos estén, se van a repeler. ¿Sí? Sus nubes electrónicas van a hacer que se repelen ahí. Entonces,
esto van a tratar de alejarse, van a tratar de alejarse. Entonces este ángulo será menos favorable, formar este ángulo, el ángulo de acá y el ángulo de acá. Estos ángulos serán menos favorables. ¿Ya? Y mientras más lejos estén de esto va a ser más favorable. Más favorable. Pero suponiendo que aquí hay una fuerza que también lo empuja hacia allá, entonces, suponiendo que esta fuerza es mayor a esta fuerza, entonces va a estar acá. Se ven forzados a adoptar ángulos que son menos favorables también, ¿no? Que utilizan más energía, claro. A veces hay otras interacciones también en las proteínas, ¿no? Interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas también. Todas esas cosas. Y la proteína va a adoptar la forma más favorable, energéticamente más favorable.